estamos entrando ya en lo que es la mitad del mes prácticamente del final del año. Como decía un amigo mío, agarramos la bajadita. En enero es todo repecho. Y qué repecho largo se hace para mucha gente enero, ¿verdad? Es increíble que es un mes corto, no es un mes corto, es un mes de 31 días, pero se hace muy largo. En realidad el mes de enero se hace largo porque los días son más largos, porque hay más horas de luz. En febrero hay menos horas de luz y el día naturalmente se hace más corto, la luz, la cantidad de horas de luz, y nosotros la percepción que tenemos del tiempo también se va achicando a medida que avanza el año. Después, en junio, los días son muy cortos, ¿me entienden? Después los días son muy cortos y después llegamos a un día en el específico en el año en que hay las mismas cantidades de horas de luz que de noche, que de oscuridad. Y ahí comienzan a alargarse los días un minuto por día hasta la llegada de la primavera. Y después, bueno, estrepitosamente hasta ahora, que son las 8 y pico, 9 de la noche y es de día. Gloria a Dios. Y, y no son unas fechas comunes, ¿verdad? Son fechas en las cuales hay muchas discusiones, incluso en el cristianismo, y en otras culturas y en otras religiones también, porque se acercan las festividades o las celebraciones de las Navidades, ¿sí? La Navidad, que Navidad significa nacimiento, y hoy no vamos a hablar específicamente de Navidad, vamos a hacer otro mensaje en otro momento sobre la Navidad, dentro de unos días, ¿verdad? O sobre fin de año. Pero hoy quería hablarles acerca del Padre, porque justamente la Navidad, ¿de qué trata? Navidad trata de nacimiento, y el nacimiento de Jesús, específicamente hablando, por lo cual se celebra la Navidad, fue voluntad del Padre. Y hay algo simbólico en esa escena, ¿verdad? En esa escena artística, podríamos llamarle, del retrato de la Navidad, donde tenemos allí un establo, ¿verdad? Un lugar, donde allí hay un ganado y hay un poco de pasto y hay unos pastores y hay un bebé y una madre, y bueno, y podemos hacer toda una película, y se han hecho así películas también de ese momento. Y no, no alcanza con eso para nosotros poder dimensionar lo que Dios ha querido decir o mostrarle a la humanidad en esa escena en particular, en esa escena de la Navidad o del nacimiento, natividad, nacimiento. Incluso hay una iglesia allí mismo donde todo ocurrió que se llama Iglesia de la Natividad. Entonces, ¿por qué ocurre esto y por qué hay tanto roce y tanta fricción con esto? Y es porque es la voluntad del Padre. Y todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre genera fricción, genera roce, genera conflicto. Todo lo que es voluntad del Padre genera conflicto. Les doy un ejemplo muy duro en este momento de la historia en el que vivimos, pero Israel, Dios decidió que fuera el pueblo de Dios y ha generado fricción y conflicto a nivel mundial, siempre, con un pueblo o una nación. Y a donde vaya un judío, allí va a haber fricción, porque es pueblo de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué Dios actúa de esta manera? ¿Alguna vez se puso a pensar por qué Dios actúa de esta manera? Yo le voy a decir algo. Le quiero hablar de un versículo de la Biblia, solo de un versículo. Y esto es más que una predicación, es una reflexión, ¿sí? Es una reflexión. Y como esta reflexión va para las redes sociales, acuérdese de dejar el like, de suscribirse, de compartir, etcétera, etcétera. No le vamos a pedir plata, porque nosotros no somos un ministerio de pedir plata, pero sí le podemos pedir que colabore así. Y el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo pensaba estos días, ¿no? Y ahora mientras estamos hablando en la escena del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Un padre y una madre buscando desesperadamente un lugar donde recostarse porque nacía su hijo y no tenía dónde solucionar la noche.
Y miro la realidad del mundo que nos rodea, donde tenemos cuántos padres y cuántas madres que tal vez en este momento no tengan dónde solucionar la noche. Fíjense qué parecido, ¿no? Pero allí Dios cuidó de que ese padre y esa madre tuvieran un lugar, aunque no fuera el decoroso tal vez a la vista de muchos, pero era lo suficiente para pasar el momento. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser agradecidos y estar contentos con lo que tenemos. Y muchos de los grandes conflictos que hay en la humanidad el día de hoy es porque el hombre no está contento con lo que tiene, sino que quiere más. Y en pro de conseguirlo, destruye y no mide las consecuencias de la destrucción, por el hecho de que logra conseguir lo que quiere y acaparar más de lo que tiene, de lo que necesita. En ese momento, ese padre y esa madre necesitaban solo un lugar donde poder recostarse y nacer su hijo. Y el Señor proveyó. María y José sabían que el Señor era su pastor y que nada le faltaría. Y emprendieron esa caminata a encontrar el lugar que sabían que Dios les iba a dar. Y así nosotros en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir, emprendemos nuestra caminata sabiendo que vamos cargando con el nacimiento de una promesa en cualquier momento, con el alumbramiento de una bendición en nuestra vida en cualquier momento. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando hoy, los que están acá conectados y los que vean esto después, están cargando en su vida con una bendición profetizada, prometida por Dios o por los siervos de Dios y que está allí, que saben que llega en cualquier momento? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Todos tenemos una palabra de Dios en nuestra vida que está allí por nacer en cualquier momento. Y vamos caminando por la vida y a veces vamos buscando desesperado dónde va a ser ese momento. José y María seguramente cuando llegaron a aquel lugar, a aquella ciudad, a aquel pueblo, estaban buscando de pronto el mejor lugar, pero no había lugar por ningún lado. Y a veces vamos caminando con la promesa, vamos caminando con la bendición y no encontramos por ningún lado que esa puerta se abra. Pero la promesa está ahí, la bendición está ahí, y usted siente que esa bendición está ahí, y usted siente que esa palabra está ahí, y usted siente que esa promesa está ahí. Pero José y María no desistieron, siguieron golpeando puertas. Y una puerta se abrió. Y como hablábamos hace un rato, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. De pronto no tengo el mejor lugar que vos podés querer o anhelar, pero tengo este lugar, contentos con lo que tenemos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo tengo a Dios por mi pastor, cuando el Señor es mi proveedor, cuando el Señor es mi protector, cuando el Señor es mi ayudador, yo voy caminando por la vida cristiana confiando en que Dios me va a proveer todo lo necesario. Todo lo necesario. Cuando necesito un consejo, Dios me pone un pastor para que me aconseje. Cuando necesito una dirección, Dios me va a poner un pastor y una palabra para dirigirme. Cuando necesito que Dios me provea en lo económico, en lo financiero, en lo que sea, Dios va a hacer que alguna puerta se abra para que lo justo y lo suficiente esté allí sobre la mesa. Y muchas veces va a ser mucho más de lo que nosotros queremos, va a ser mucho más de lo que nosotros pedimos, o va a ser mucho más de lo que nosotros merecemos. Muchas veces. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Muchas veces pasa que hemos fallado a Dios y Dios en su inmensa misericordia nos desborda de bendiciones. Y usted dice, pero pensar que yo le fallé al Señor. Y Dios viene en su misericordia y nos sorprende de bendiciones. Seguramente José y María, José como padre, como hombre de la casa, iría buscando el mejor lugar para que nazca su hijo y para lograr llegar así a que su hijo venga con las mejores comodidades. Y uno piensa en este tiempo en el cual la sociedad, la gente, incluso los hermanos de la fe, de pronto no están pasando un buen momento financiero, económico, familiar, pero uno siempre anhela tener lo mejor. Pero no es lo mismo anhelar tener lo mejor sin Dios que anhelar tener lo mejor con Dios.
Porque cuando yo tengo ese caminar en este tiempo o en cualquier tiempo sin Dios, yo voy a caminar y voy a vivir según las circunstancias. Pero cuando yo tengo este tiempo en Dios y enfrento las situaciones con Dios, yo sé que Él es mi pastor y que nada me faltará. Que si tengo un momento de quebranto de salud, yo sé que la buena salud no me va a faltar. Yo sé que la sanidad no me va a faltar. Yo sé que el alivio no me va a faltar, porque Él es mi pastor. ¿Entiende lo que le digo? Y no es un mes cualquiera, como dije al principio. Muchos tal vez van a sentarse en una casa, en una familia, a celebrar una noche, como le llaman, vieja o noche nueva o noche buena, y de pronto tienen un plato de sopa arriba de la mesa o un plato de arroz. Yo he pasado navidades con un plato de sopa y con un plato de arroz, brindando con agua de la canilla. Yo lo he vivido y eso no me hizo menos bendecido. No me hizo menos bendecido. La bendición está en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Yo tengo al Señor y Él hace que todo lo que me rodea sea propicio y de bendición para mí. Y es lo que le quiero transmitir en esta tarde. Que todo lo que le rodea y todo lo que usted está cargando el día de hoy, y tal vez todo el esfuerzo que usted está haciendo el día de hoy, sepa que no lo está haciendo solo. El Señor va con usted y el Señor está preparando el camino para usted y el Señor está preparando el reposo para usted y el Señor está preparando la mesa para que usted la disfrute, aunque sea con un plato de arroz en la mesa. ¿Entiende lo que le digo? Porque la palabra del Señor dice que es mejor comer un bocado de pan en un lugar pequeño de pronto, que en un lugar espacioso, en un palacio y con mucho escándalo y con muchos malestares. Le estoy parafraseando un texto bíblico. Si Él es nuestro pastor, si verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Señor, usted no se preocupe, porque Dios cuidará de usted. Esa puerta se va a abrir, esa puerta se va a abrir. Y usted va a encontrar el alivio, va a encontrar el descanso, va a encontrar el reposo y después va a llegar el gozo. Va a llegar el gozo. Y así es el proceso del nacimiento. Una dura carga, un duro proceso durante un determinado tiempo, crisis, aflicción, dolor, hasta el parto, una desesperación porque las cosas sucedan, pero cuando suceden, viene el gozo y el alivio de ver allí el fruto y de pronto el final de un proceso en el cual nos ha llevado a ese momento de gozo. Qué tremendo, qué tremendo. Así que yo le invito a que hoy crea que no están todavía todas las fichas jugadas. No está todavía, no está todo perdido. No vea el año por perdido y no vea lo que queda del año por perdido. Vea los minutos que quedan hacia adelante, los días que quedan hacia adelante como oportunidades. Y si todavía no lo ha hecho, dígale al Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Porque hay muchos que incluso dentro de las iglesias todavía Dios no es su pastor. Solo van a la iglesia. Y no han tenido ese encuentro con el Señor. Yo creo que es hora de que miremos al Señor y lo tengamos, ¿verdad? Lo tengamos como Él quiere que lo tengamos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Y el pastor tiene un cayado con un ganchito arriba. Un cayado que el ganchito agarra la oveja de acá y la orienta. Y cuando la oveja se pone terca, lo da vuelta al manguito y le da con la varita acá. Estate quieto, para que la oveja entienda que era por otro lado. Y a veces Dios o usted se ha dado cuenta que hace mucho tiempo que viene recibiendo golpecitos atrás de la cabeza y todavía no encuentra la orientación adecuada. Todavía va caminando por la vida perdido sin encontrar un camino a seguir. Un camino a seguir.
La iglesia no es un camino a seguir. La iglesia es circunstancial. Es unos años hasta que Cristo venga. El único camino a seguir es Cristo. Jesucristo, nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que para que Dios sea nuestro pastor, yo tengo que ir primero a quién, a Jesucristo. Y rendirme a Él y decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi único y verdadero Salvador. Pero y póngale con letras rojas, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Porque podemos estar 20 años en la iglesia y Jesús nunca ser tu Señor. Y por eso el Padre no puede ser tu pastor. Esto es profundo. Esto es tremendo. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, sí, ¿cómo no? Pero no es tu pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si Cristo no está en tu vida, entonces el Señor no es tu pastor. Si una buena relación con el Espíritu Santo no está en tu vida, entonces el Señor no es tu pastor. Si todo en tu alrededor está haciendo, se está hundiendo, entonces el Señor no es tu pastor. ¿Entienden esto? Cuando yo tengo al Señor, puedo tener delante de mí un plato de arroz y un vaso de agua y ser la persona más bendecida sobre la tierra. Porque hay muchos que se sientan en largas mesas con mucha abundancia y se van a dormir solos y en una soledad abrumadora, sin descanso, sin tranquilidad y sin paz. María y José buscaban un lugar donde descansar para que nazca su hijo. Y todas las puertas estaban cerradas, pero una puerta se abrió, porque el Señor fue su pastor y nada le faltó. Y allí en la escena, no por casualidad, había un pastor de ovejas, sino que estaba representando allí la presencia del Padre, pastoreando y dirigiendo la vida de sus hijos hasta el último momento. Y esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Que el Señor les bendiga.